Bienvenidos, esta es la última sesión grabada de la materia de estadística de fenómenos naturales y procesos sociales. En esta sesión veremos las distribuciones de probabilidad y su relación con las variables relacionadas con fenómenos naturales y procesos sociales. Bueno, retomando la representación gráfica de las mediciones de variables con muestras, así como las frecuencias de estas, veremos el cómo se distribuyen las diferentes muestras en las variables. Eh, Estas maneras de representarlas se debe a que conjeturar que se cuenta con la posibilidad de medir cualquier característica de interés, lo que vendría siendo las variables, a cada uno de los elementos de la población, implica que se pueden obtener mediciones poblacionales de variables numéricas, las cuales son las cuantitativas o las categóricas, que también son conocidas como las cualitativas, y con ello conocer la manera de cómo se distribuyen dichas medidas dentro de la población. Empezaremos por la distribución de frecuencias para variables categóricas. Iniciaremos con un ejemplo en el que un investigador quiere saber el impacto de género en la economía familiar. Para esto, lo primero que debe hacer es recurrir a una distribución de frecuencias de ambos géneros, masculino y femenino, en las casas. Una vez obtuvo el resultado que había un 73% de hombres y 27% de mujeres, usando la frecuencia relativa, pudo realizar una gráfica de barras en las que podía resumir los resultados. Esta gráfica es la que se ve a la derecha, en la que en el eje vertical se puede ver cómo la frecuencia reflexiva va del 0 al 0.8 o 0.80 en este caso. Y en el eje horizontal, el de la X, que vendría siendo la variable del género, se ve que los hombres llegan a un 0.73 y las mujeres un 0.27. La representación escrita de la frecuencia relativa en la variable X como X es igual a masculino o X es igual a femenino sería representada entonces como P, se abre paréntesis, X es igual a masculino, se cierra paréntesis, es igual a 0.73 y P se abre paréntesis, X es igual a femenino, se cierra paréntesis, es igual a 0.27. Estos se leen como la probabilidad de que al seleccionar una casa al azar el valor de la variable X sea masculino es de 73% y que sea femenino es de 27%. Antes de continuar con las distribuciones de variables numéricas, debemos de ver el qué es y cómo se realizan los histogramas de frecuencia. Los histogramas de frecuencia es una técnica gráfica que resulta de gran utilidad para la representación de la distribución de frecuencias para las variables categóricas. Esta gráfica adopta ciertas particularidades en su elaboración dependiendo de las características de la variable bajo su estudio. Por ejemplo, los histogramas para variables numéricas discretas, en este caso, tomaremos de ejemplo a una cantidad de hijos en 30 familias aleatorias, en las que se obtuvo la siguiente tabla. Sin embargo, para realizar los histogramas, se debe realizar una tabla aparte en la que se listen los valores posibles de los valores que se dieron. En este caso se nos dio 12 valores. De las 30 familias dieron 12 valores diferentes para la variable de los números de hijos que hay. Por lo tanto, se pondrán las 12 variables de los hijos, eh, número de hijos 1, número de hijos 2, 3, 4, 5. Y luego, al lado de eso, se van a poner las correspondientes frecuencias absolutas y relativas, como se ve en el marco de la derecha, en la tabla de la derecha. Alternativamente, se pueden compactar la tabla anterior agrupando los datos y algunos de los posibles valores en intervalos. Por ejemplo, se pueden reunir los valores 1, 2 y 3
para formar un intervalo del 1 al 3, junto con la correspondiente frecuencia de esos. Y así sucesivamente, de 4 al 6, de 7 al 9 y del 10 al 12, para no tener tantos apartados. Aquí podemos ver la representación de la primera tabla de frecuencia de los histogramas, con la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta. En ambos histogramas, cada rectángulo está centrado sobre el correspondiente valor numérico, el cual sería el número de niños. Pero la diferencia entre el usar la frecuencia relativa y la absoluta radica en el eje vertical. Bueno, sí. Como pueden ver, el eje radical llega hasta el 2.5, mientras que el eje absoluto llega hasta el número 8. Esto es por el cálculo de las frecuencias que ya lo vimos en la primera sesión pregrabada. Los histogramas de la segunda tabla, aquí se puede ver que la base, el del número de hijos, los rectángulos están agrupados en los números de antes que se mencionó. En este caso, el rectángulo representa la frecuencia absoluta o frecuencia relativa de cada intervalo. Para el intervalo del 1 al 3, el rectángulo se extiende de 0.5 a 3.5, por lo que no hay diferencias entre los rectángulos del histograma. El histograma de números continuos. Cuando la característica a medir es de tipo continua, el proceso de construcción del histograma es más laborioso, pues en la mayoría de los casos, ciertas medidas como la estatura de un individuo que va en metros o centímetros, o el peso de una persona que va en kilogramos, son tan distintas que no es posible asignar la misma medida de un grupo de individuos de una población. La salida a este problema es definir la tabla de frecuencias con nuestras propias categorías. Por ejemplo, para el caso del peso de un individuo, si suponemos que para la población a estudiar el peso puede variar entre los 30 y 90 kilos, se tiene un rango de variación de 60 kilogramos, por lo que una forma de agrupar los pesos podría ser en 6 intervalos de 10 kilogramos de longitud, como se muestra en la siguiente figura, el cual es una línea en la que va del 0 al... hay un espacio entre el 10 al 20 hay un espacio, del 20 al 30 hay un espacio, y así hasta llegar al 60. De un caso en el que se está usando el histograma. El gobierno de un estado busca planear la distribución de recursos que en materia de educación se destinarán a cada uno de los 50 municipios que conforman su territorio en el año venidero. Para hacerlo, el gobierno busca el porcentaje de estudiantes que están inscritos en las escuelas públicas de cada municipio. Los datos recabados se muestran en la siguiente tabla. Son 50 datos que, al observarlos, el valor mínimo más pequeño es 43 y el más grande es de 96. Así que es razonable comenzar el primer intervalo de clase en 40 y tomar cada intervalo en un ancho de 10. Eso genera intervalos de clase de 40 a menor de 50, de 50 a menor de 60, de 60 a menor de 70, de 70 a menor de 80, 80 a menor de 90 y 90 a menor de 100. La siguiente tabla a la derecha despliega la tabla de distribución de frecuencias resultantes junto con las frecuencias relativas. No hay reglas para construir el número de intervalos de clase o la longitud de dichos intervalos. Se pueden utilizar pocos intervalos relativamente amplios para agrupar demasiados datos en cuantas categorías se quieran. Por ejemplo, digamos que tenemos 5 intervalos y cada intervalo son de 25 números. O un gran número de intervalos relativamente estrechos que pueden diseminar los datos de más. Por ejemplo, se tienen 20 intervalos de 3 números de diferencia cada uno.
De esta manera, habría intervalos conteniendo muy pocas observaciones. Para los intervalos, usualmente se usa la raíz del número para las observaciones. Por ejemplo, 5 intervalos para 25 observaciones, 10 para 100, y 20 para 200 y así sucesivamente. Ahora que ya terminamos de ver los histogramas, podemos volver a las distribuciones de frecuencias para variables numéricas discretas. Entonces, a partir de aquí veremos más ejemplos de las distribuciones para ponerlo en práctica quizá. Entonces, el ejemplo de los números discretos es el estudio socioeconómico que se quiera conocer la posibilidad de que tienen los habitantes de cierta comunidad de contar con un automóvil. Para tal efecto se considera que la variable x es igual al número de automóviles por hogar y los valores posibles para x son 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Para resumir la distribución de frecuencias para esta variable, se utilizaría un histograma de frecuencias relativas. En el cuadro de la derecha se puede ver que 52 casos no tenían un carro, 22 casos tenían uno, 13 tenían dos, 9 casos tenían 3 casos tenían 4 y solo una casa tenía 5. A partir de esas observaciones, se puede ver que el valor más común es x es igual a 0. En términos probabilísticos, esta probabilidad de x es igual a 0 se escribiría como p, se abre guión, x es igual a 0, se cierra guión, x es igual a 0.52. Esto se entendería como que el 52% de las casas no tienen un carro propio. Las distribuciones de frecuencias para variables numéricas continuas. En este ejemplo de caso se supondrá que se quiere estudiar el peso al nacer en kilogramos de todos los bebés desde el año 2010 en cierta localidad. La variable x sería el peso de recién nacidos y como este está en kilogramos es un notable ejemplo de una variable continua. Las variables continuas tienen una particularidad en la distribución de probabilidades en las que, por ejemplo, si en el ejemplo anterior aumentamos la cantidad de las variables a observar, se tendrá el efecto de que las magnitudes de los intervalos de clase, o sea, los rectángulos, se vuelven más estrechos y los histogramas resultantes adquieren una forma más suave en comparación con el primer histograma, tal y como se pueden observar en los siguientes histogramas. Mientras más rectángulos hay, o sea, mientras más observaciones hay, se crea una curva más suave. Esta curva se le conoce con el nombre de distribución de probabilidad continua. Además, si se considera que cada rectángulo representa la probabilidad de observar una variable y que la suma del área de todos los rectángulos es 1, entonces el área debajo de la curva es igualmente 1. Esto concluye que una distribución de probabilidad continua es una curva suave, la cual llamaremos curva de densidad, que sirve como modelo para la distribución de frecuencias de la población, para una variable continua que cuenta con las siguientes propiedades. El área total debajo de la curva es 1, y el área bajo la curva y por encima de cualquier intervalo particular se interpreta como la probabilidad de observar un valor en el intervalo correspondiente, cuando una persona u objeto es seleccionado al azar de la población. Eso se refiere que es más probable que se obtengan sujetos que están en la punta de la ola, como se pueden ver en estas imágenes. Después están las distribuciones de probabilidades teóricas. La curva suave a la que se aproximan los histogramas mientras más aumentan el número de observaciones de una variable, siempre es simétrica y con una forma de campana. Así como en el ejemplo anterior del peso de los bebés, en la naturaleza también ocurren fenómenos que se comportan de esta manera. Este comportamiento simétrico es formalizado por la distribución de probabilidad normales. Las distribuciones normales también son referidas como curvas normales,
y se caracterizan al representarse en gráficas como las siguientes. En la imagen de la derecha se pueden ver cuatro curvas suaves de diferente agudez, incluso una siendo un poco más plana que el resto, ¿no? Su identificación y su uso. Cuando hay necesidad de medir alguna variable de tipo continuo, es recomendable organizar las mediciones en un histograma de frecuencias, ya que este brinda evidencia visual de un comportamiento de tipo normal. Esto verificará si el histograma que hemos elaborado muestra una tendencia a ser simétrico y tener una forma de campana. Significa que verificará si nuestro histograma presenta una onda suave, una curva suave, perdón. El uso de la distribución normal de las ondas destaca frecuentemente para el es usado frecuentemente para el estudio de fenómenos reales, por ejemplo, terremotos. La distribución binomial, eh, en general, el experimento binomial es aquel que posee las siguientes cuatro propiedades. Una es que el experimento consiste de n números idénticos, n siendo un número cualquiera, como vimos en la sesión anterior. Segundo punto, cada intento da lugar a exactamente dos resultados, llamados éxito o fracaso. Estos resultados pueden ser medidos por la variable x es igual a 0, correspondiente al fracaso, y x es igual a 1, correspondiente al éxito. Tercer punto, los n intentos son independientes. Esto quiere decir que los intentos no afectan los resultados de los otros. Cuarto y último punto, la probabilidad p de un éxito permanece constante de un intento a otro. Esto quiere decir que la probabilidad de que se obtenga una muestra sigue siendo constante de un intento a otro. Por ejemplo, en un hospital se afirma que el 40% de una comunidad local tiene diabetes. Para confirmarlo, un investigador tomó una muestra aleatoria a 6 personas que realizaron una prueba de diabetes durante 15 días. Después contó el número de personas que tuvieron positivo en cada muestra, en este caso cada día. La variable que está investigando es de naturaleza categórica, o sea, si tiene o no diabetes. Sin embargo, es posible discretizarla. Esto quiere decir hacer que pase de categórica a cuantitativa. Para hacer esto, se hará que el valor cualitativo enfermo signifique un 1 y el valor de no estar enfermo, que no presentó diabetes, un 0. Observando el histograma, el investigador refutó el planteamiento de que el 40% del grupo tenía diabetes, con la evidencia de que en la mayoría de los casos que se dieron en los 15 días, se obtuvo que 3 pacientes o más daban un porcentaje del 50%, no del 40%. Decidiendo continuar el experimento para tener más pruebas, decidió hacerlo por 30 días y después otros 100. Como se ve en ambas tablas, la proposición del investigador se confirmó, ya que en la mayoría de los casos se sigue detectando a los 3 pacientes por día. En el experimento realizado, es claro que porque un paciente tenga diabetes, no va a alterar el resultado de otro paciente. Esto, agregado a la constante que se tiene de detectar a 3 individuos con diabetes, entonces queda claro que este es un experimento binomial. El último que veremos será la distribución de Poisson. Esta distribución se da a cabo cuando la variable x representa el número de veces que ocurre un suceso en el experimento de Poisson. Este experimento hace referencia a procesos relacionados con el espacio o el tiempo y satisface las siguientes tres condiciones. 1. El número promedio de veces que ocurre un evento por unidad de tiempo o de espacio es constante.
2. La probabilidad de más de un suceso en una unidad de tiempo o espacio es muy pequeña. Y 3. El número de acontecimientos en intervalos ajenos de tiempo o de espacio son independientes unos de otros. El ejemplo de este caso será el investigador forestal que está preocupado que el calentamiento global y la deforestación hayan aumentado los incendios forestales anuales en los últimos 30 años. Por lo tanto, compara cuántos incendios han sucedido en esos 30 años, definiendo dichos incendios como la variable X. El investigador realizó dos histogramas en los que observó que hubo un incremento en la aparición de incendios y que el número de estos alcanzó la cifra récord de 10 o más por año. Si suponemos que, para ambos periodos observados, el número promedio de veces que ocurrió un incendio durante un año permaneció constante, la probabilidad de haber observado uno en un periodo reducido es muy pequeño y el número de incendios en intervalos ajenos de tiempo, independientes unos de otros. Entonces, este caso es un ejemplo de la distribución de Poisson. Esto fue todo por esta sesión, por esta materia. Son invitados a rever los videos las veces que quieran si quieren eh, refrescar los conocimientos.